tu palabra, Señor, llegue conforme a nuestra necesidad, a nuestra vida. Oh Dios, dame la palabra que necesita la iglesia. Cada persona que vino a este culto, Dios, necesita, Dios, de ti, de tu palabra, una instrucción, un consejo, una palabra que lo guíe, lo oriente, le enseñe a amarte, a obedecerte, a vivir para ti. Oh Dios, no venimos solamente por venir, venimos a adorarte, venimos a darte culto, a darte la honra y la gloria, pero también a ser edificados con tu palabra. Ayúdame a traerla, Dios, con la altura, el cuidado, el temor que ella merece, Dios. Esta es tu iglesia, Señor. Esta es tu iglesia y merece, Dios, todo el cuidado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a decirle a Dios: quiero, Señor, que me uses. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor. Sí, Señor. Decir que tú me has cambiado. Cierre sus Que me ojos has y digas: lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo, y ahí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú, y que al y mundo que le al das mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de mí. Úsame, oh Señor, Oh Dios, no me veas cansado, casi para casi desmayar. para desmayar. Sean mis Sean fuerzas mis tan fuerzas tan pocas que quiera que volver quiera atrás. volver atrás. Extiéndeme tu mano, Gracias. y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, Que pueda yo que pueda yo anunciar, Dios, anunciar que salvas tú. que salvas tú, y que al mundo le das Señor, la paz que anhela tener. úsame, Dios. Úsame cuando alguien necesite de mí. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú, y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor. Úsame. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. El mundo necesita lo que nosotros tenemos. El mundo necesita lo que nosotros tenemos. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos, amigos. Yo quiero en esta mañana, hemos venido el mes de febrero hablando sobre ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese es nuestro lema en el mes de febrero, ser llenos del Espíritu Santo. Este mes vamos a hablar de la vida cristiana. Amén. Vamos a hablar de vida cristiana. Pero hermanos,
no podríamos llegar a ser los cristianos que queremos ser, ni vivir la vida cristiana, ni ser como debemos ser, si no buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Si no buscamos ser llenos del Espíritu Santo, no llegaremos a donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Así que esta mañana voy a terminar esta serie de temas que hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo, y ya este mes hablaremos de vida cristiana, aunque es parte de la vida cristiana, por eso se lo aclaro. Hermanos, hoy vamos a hablar de la guianza del Espíritu Santo. Les he dicho en todos los cultos que he predicado durante este mes, en todos, a manera de introducción, que el que dijo que nos convenía que Él se fuera era Jesús mismo. Y hay algo interesante ahí, hermano y amigo que está aquí con nosotros. Jesús, ¿quién quiere que se vaya alguien como Jesús del lado de uno? Pongámonos en el contexto de los discípulos en ese tiempo. Imagínese uno que tiene hambre, que le da hambre, y Jesús le multiplique ahí la comida de una vez. Tenían hambre y Jesús de una vez multiplicó la comida. ¿Querrá usted que se vaya? No. Se le muere a uno un familiar y Jesús ¿qué? Se lo resucita. Ay, Dios mío, pues si uno dice que no, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir, hombre? Está uno enfermo y ahí mismo hombres de poca fe lo regaña a uno, pero de una vez lo sana, ¿verdad? La suegra de uno está enferma y le hace el favor, se la sanó a Pedro, ¿verdad? Tiene uno temores y lo fortalece. No temáis. El mar está enfurecido. Usted se imagina, aquí tenemos el mar, sube hacia un bote, uno iba tranquilo porque eso va ahí bien. Pero dígame uno por allá metido y ese mar así, el cielo nublado, hermano, y la brisa duro y el barco queriéndose hundir. Y hermano, se llamaron a Jesús, Jesús mire, y Jesús dice, cálmese. Solucionadito todo. Solucionadito todo. Así que cuando uno mira todo ese cuadro y muchos más, la pregunta es, ¿quién quería que Jesús se fuera? Nadie quería que Jesús se fuese. Pero Jesús dijo estas palabras: a ustedes les conviene que yo me vaya. Si uno es un discípulo en ese tiempo, uno diría, pero acláreme eso a mí. Le levantaría uno la mano a Jesús y le diría, Jesús, yo tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a quedar ahora? Porque con usted nosotros estamos hechos. Hasta los demonios retroceden. Los endemoniados son libres. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. No, Jesús, ¿cómo que te vas a ir? Me voy. Y él les dijo, y no solo me voy, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les voy a enviar, les voy a dejar el Consolador. Les voy a dejar el Espíritu Santo. Y Jesús dijo algo en el versículo 16:13, por favor. 16:13 de Juan. Jesús dijo algo con respecto al Espíritu Santo que necesitamos nosotros prestarle mucha atención. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? De verdad. Él es Espíritu, hermano, y Él es Dios mismo, pero en su manifestación como el Espíritu Santo, permítame decirle, venía a traer toda la verdad. Y luego dice, Él os guiará a toda la verdad, a toda. Hermanos queridos, es cierto que Jesús
hacía milagros mientras estuvo en su manifestación en carne y hizo grandes prodigios. Pero hay algo que necesitaba la iglesia más que solo milagros, más que maravillas, más que momentos y experiencia. La iglesia necesitaba la guianza del Espíritu Santo, necesitaba una guianza, una instrucción, una capacitación, un poder que la acompañara. Y eso es el Espíritu Santo en la iglesia. Es poder de Dios, es guianza de Dios, es instrucción para llegar a la verdad. Amén. Hermanos queridos, Jesús estaba hablando con ellos, con sus discípulos, y les digo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Amén. Y les estaba diciendo: porque cuando yo me vaya les voy a dejar el Espíritu Santo. Y hermano, y Jesús dijo: cuando Él venga, Él los va a guiar a ustedes a toda verdad. Les va a instruir, les va a mostrar el camino, les va a guiar en las decisiones. Hermano querido, amigo que está aquí, yo quiero que se queden conmigo. Hermano y amigo, ¿sabe cuál es el problema del mundo? Que es que hay decisiones que no somos capaces, por inteligentes y sabios que sea el ser humano, no es capaz de tomarlas. Yo le repito eso. Hoy tenemos mucha ciencia, mucho dinero, mucha investigación, mucha cosa. Pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Hay gente que son grandes cardiólogos, grandes abogados, grandes médicos, grandes psicólogos, grandes ingenieros, pero sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos son un caos. Hay algo que no fue bien. Así que, hermano querido, Jesús dijo: ustedes necesitan algo más. Porque es verdad, yo les sano un enfermo y vine a eso, a sanar enfermos, levantar muertos, levantar paralíticos, devolver vista a los ciegos. Pero de nada nos sirve un ciego que quede ciego en la mente. O mejor, de nada nos sirve un ciego que vea, pero que en su mentalidad siga ciega. La Biblia, es más, la Biblia dice que hay gente que tiene ojos y no ven. Y hablando de las imágenes, dice: y tienen ojos, no ven; tienen manos, no palpan; tienen pies, no caminan. Así hay personas, hermano, teniendo ojos, no ven; teniendo oídos, hay personas que no oyen. Pero tiene oídos y sí escucha. No, él sí escucha, pero hay una diferencia entre escuchar y prestar atención y obedecer. Así que Jesús dijo: cuando Él venga, Él los va a guiar a decisiones, en caminos, en seguirme a mí, en buscarme, de una manera que ustedes no lograrán entenderlo desde su dimensión normal, física y terrenal. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, los discípulos necesitaban ser guiados, pero también necesitaban entender la verdad de Dios. Y déjeme le digo algo: ¿sabe por qué el mundo está como está? Porque ellos no han entendido la verdad de Dios. Cuando alguien entiende la verdad de Dios, no se quiere ir de aquí. Cuando alguien entiende la verdad de Dios, se enamora de Dios. ¿Sabe por qué hay gente que viene a un culto y dice: ay, qué aburrido? Porque no han entendido esto. Y cuando no lo entienda, para usted esto es una locura. ¿Por qué la gente, el camino de Dios para ellos es una locura? Porque no lo han entendido. ¿Por qué la gente no es capaz de entregarle su vida a Dios? Porque no han entendido. Pero cuando uno logra entender esto, hermano, uno de aquí no quiere irse. Uno se enamora de Dios. Uno su vida la vive para Dios. Uno quiere agradar a Dios. Uno quiere, y el día que le falla, uno se arrodilla y le dice: perdóname, Dios. Porque entendimos esto. Pero esto no lo va a entender el mundo si el Espíritu Santo no interviene. Por más que se lo quiera, aunque se lo inyecten, esto usted no lo entiende.
Por más que le digamos a la gente esto y aquello, la gente no lo va a entender. Aruba no lo entiende. Hermano, hoy termina carnaval, creo, ¿verdad? Ah, bueno. Vaya, mire cuántos miles están en ello. Pero cuántos cientos apenas están en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo no ha entendido, y aunque les digan que no les conviene, y aunque lean las estadísticas y miren las estadísticas, y las estadísticas les diga que en tiempo de carnaval la gente, hay personas que se han intoxicado más por el alcohol, más personas han entrado en los vicios, más personas han perdido sus hijos, se les han dañado los hogares, los hijos comenzaron en la droga cuando los dejaron solos. Ese día, ese tiempo, por el licor se destruyó el hogar, hubo más infidelidades, hubo más caos en la sociedad, hubo más heridos en las vías, hubo más gente que perdió su auto, se quebró, se dañó su auto por estar por allá a altas horas de la noche. Hermano, aunque las estadísticas digan eso, ¿para dónde nos vamos? ¿A la iglesia o al carnaval? La gente dice al carnaval. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no han entendido lo que usted y yo hemos entendido. No han sido revelado a ellos lo que a nosotros nos ha sido revelado. Pero esto no lo recibirá el mundo, esto lo entenderá el que empiece a abrir el corazón a Dios y el Espíritu Santo le guíe. Si el Espíritu Santo no es el que nos guía, hermano, no entenderemos. No lo entenderemos. No entenderemos por qué venir acá, por qué cantar acá, por qué ser diferentes, por qué renunciar al mundo, por qué amar a Dios, por qué ser cristiano, por qué preocuparme por el prójimo si yo puedo vivir solito, muy bueno y tranquilo y no me interesa el otro. Ah, pero cuando el Espíritu Santo es el que nos guía, Él hace algo diferente en nosotros. Digan amén. Así que Él nos guiará a toda verdad, dice la Biblia. El versículo, por favor. Él nos guiará a toda verdad, dice la Escritura. Eso quiere decir, hermano, que Él nos enseñará. Mire esto, hermano y amigo. Él nos ayudará a comprender las Escrituras. Hermano y amigo, aquí hay un contenido inmenso para su vida, para su fe, para su relación con Dios, pero la gente no lo entiende. Es más, hay gente que lo lee y no lo entiende. Hay gente que puede leer la Biblia y tampoco la obedece. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos y amigos que están aquí, para que nosotros podamos entender las Escrituras. Amén. El Espíritu Santo le ayudará al hombre, a la mujer, al cristiano a entender lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos instruye, nos muestra el camino, nos direcciona, nos capacita. Eso hace el Espíritu Santo. Hermano y amigo, pero no queda ahí. El Espíritu Santo coloca en nosotros lo que dice Hechos 1:8. El Señor dijo: ustedes recibirán poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Y cuando reciban ese poder, parte de ese poder es para que hagan milagros, hagan sanidades, hagan prodigios. Pero también tendrán un poder que les hará estar convencidos de mi evangelio. Y ustedes me van a ser testigos. Pues el Espíritu Santo me hace que yo sienta dolor por la gente que no conoce a Cristo. Sentimos dolor. Y usted se preguntará, ¿pero cómo? Porque, hermano, el Espíritu Santo de Dios en la vida de un cristiano lo conecta con el Espíritu de Dios. Yo quiero que me entiendan eso. Cuando Dios dejó el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y cuando el Espíritu Santo llena la iglesia y cuando el Espíritu Santo llena la vida de un cristiano, lo que le está dando Dios es de su Espíritu, le está dando al cristiano, y eso que le da al cristiano lo conecta con Dios y lo hace comprender y entender cómo Dios mira, cómo Dios siente.
Hay un cántico que cantamos: ayúdame a mirar con tus ojos. Para poder mirar con los ojos de Dios, algo tiene que suceder en nosotros. Porque esta humanidad nuestra, yo escuchaba a alguien que él dijo, vea, y me gustó ese ejemplo que él dijo. Él dijo que el ser humano sin Cristo es un monstruo. Y hermano, eso suena como muy duro. Cuando uno mira la realidad, el ser humano sin Cristo tiene una visión lejos de la realidad. Uno cree que uno es bueno. Cuando uno está sin Cristo y no camina y no entiende el evangelio y el Espíritu Santo no le llena, y esa persona, hermano, uno no entiende muchas cosas de la vida. Uno cree que estar en la iglesia es perder el tiempo. La Biblia dice con Dios, hermano, el que se humilla, el que se baja, el que pide perdón será exaltado. ¿Cómo piensa uno allá afuera? Yo pedirle perdón, jamás, jamás. Yo humillarme, ¿qué tal? Ese es el ser humano sin Cristo, y de ahí para allá cualquier cantidad de cosas. Pero permítame decirle, el Espíritu Santo nos lleva a ver y a entender la vida desde otra dimensión, desde otra visión de la vida. La Biblia nos lleva a entender que Dios es primero, que Dios tiene el primer lugar, lo demás ha de venir por añadidura. Amén. Pero el Espíritu Santo, ya les decía, nos ayuda a llevar a la práctica la palabra de Dios y nos ayuda a sentir dolor por los perdidos. Pero el Espíritu Santo también hará algo en tu vida y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nos dará seguridad de nuestra fe, de nuestra salvación, de caminar con Dios. Por eso los que caminamos en Dios y nos hemos llenado de su Espíritu Santo, hermano, no tenemos reversa. No tenemos reversa. Hay gente que un día amanece, hay gente que en la fe un día va, otro día no va. Hermano, cuando te llenes de Dios, tú no tienes reversa. Tú solo tienes un camino: seguiré adelante. Aunque el diablo trate con mil artimañas de desviarme de ti, aunque la tormenta sea tan violenta, aunque la lucha y la vida se atraigan dificultades, pero el que se llena de Dios solo tiene un camino: seguiré adelante, seguiré a mi Cristo, llegaré hasta el final. Nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni hambre, ni prueba, ni tribulación, ni enfermedad, ni problemas, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada de lo que exista me hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso necesitamos llenarnos de Él, de su presencia y de su Espíritu Santo, porque es el que nos mantiene, nos ayuda a entender las Escrituras, nos ayuda a sentir amor por los perdidos y nos hace sentir la necesidad, de buscarle, pero también nos da la seguridad de que con Él tenemos salvación. ¿Será que lo necesitamos? Hermanos, el Espíritu Santo es fundamental para ser cristiano, para la vida cristiana, porque otra vez Él nos guiará ¿a qué? Juan 16:13. Cuando Él venga, Él los guiará ¿a dónde? A toda verdad. La Biblia en Papiamento lo dice de otra manera. La Biblia en Papiamento lo dice: cuando Él venga, Él los llevará a la verdad completa. Porque hay verdades que no son completas. Hay cosas que usted cree que son correctas. La Biblia también lo dice. Hay camino que a veces al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Porque hay cosas en la vida que no las vamos a entender sino por la guianza del Espíritu Santo, no por nuestra mente, ni nuestra capacidad, ni nuestro conocimiento, ni por estudio, ni preparación. Hay decisiones en la vida que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, porque a mis ojos y en mis cálculos son buenas. Hay decisiones en tu vida como mujer, como hombre, como esposo, como esposa, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu proyecto de vida, que en tus ojos se ven buenas, pero su fin es un fin triste y doloroso. Pero ¿quién es el que nos guía para no cometer o no tomar decisiones equivocadas? El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Sabe, hermanos, que dentro de esa promesa del Espíritu Santo y dentro de lo que el Espíritu Santo hace, que nos guía, yo quiero que escuchen esto. Hay un don que da el Espíritu Santo y es el don de discernimiento. El don de discernimiento. Hermano y amigo, otra vez le digo, hay cosas que a usted y yo no las vamos a entender, pero el Espíritu de Dios en nosotros le da al cristiano y lo dota de discernimiento. Entender las cosas y las situaciones. Y el discernimiento tiene que ver, hermano, con esa capacidad de dar el cristiano que tiene el Espíritu Santo. Él le da la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Amén. Entre lo bueno y lo malo. Por eso la Biblia dice: ay del que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Usted cree que es normal que la gente a lo malo le diga bueno y a lo bueno le diga malo? ¿Es normal? No. La pregunta es: ¿por qué la mayoría de gente llama bueno a lo malo y malo a lo bueno? Otra vez, carnaval o iglesia, y la gente dice carnaval. Eso es llamar a lo bueno malo y a lo malo decirle esto es lo bueno. Háblele a una persona, hermano, es que mire el ser humano, por eso es que lo necesitamos. La gente dice: comienzo de semana, Diosito bendíceme, ayúdame, que me vaya bien en todo y que todo prospere, el negocio, el trabajo, las cosas, los proyectos. Hey, te invitamos esta noche al culto. No, tengo una fiesta. Así que el ser humano sabe que hay un Dios y que lo necesita para todo. Pero cuando le dicen sácale tiempo y búscale y acércate, deja que Él te guíe, ellos dicen no gracias, hermano querido, porque el ser humano no logra discernir entre lo bueno y lo malo, no logra discernir entre lo falso y lo que es verdadero. Pero para eso, hermano, vino el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. Amén. ¿Sabe que dentro de eso que el Espíritu Santo nos da el discernimiento, ayuda al cristiano y le da la capacidad de percibir cuál es la actitud o cuál es el trasfondo que hay detrás de esa persona o detrás de lo que me dice? Hermano, no todo el que te habla de Dios, sus planes es llevarte a Dios. No todo el que te da un consejo, su mentalidad es guiarte a lo mejor. No todo el que se acerca a ti se acerca con las mejores intenciones. Pero el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a discernir malo. El Espíritu Santo, por eso Jesús dijo: Él los guiará a toda verdad. Porque, hermano, el propósito del Espíritu Santo es llevarnos a entender lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y no nos conviene, lo falso de lo verdadero. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Sabe, hermano y amigo, que estamos viviendo el tiempo que la Biblia dice que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores y falsos cristos. Y sabe cómo termina diciendo: y apartarán de la verdad
a los escogidos. Eso es todavía más grave. Quiere decir que había gente que fue preparada, fue llamada, fue escogida, fue invitado de parte de Dios. Está en la iglesia, hay un plan de Dios con él. Pero hermano, el enemigo a través de todas las artimañas y cosas que trae, lo engaña y lo destruye. Porque su fin es destruir, es acabar. Pero ahí entra el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Él nos ayudará a entender cada situación detrás de cada persona. Él nos ayudará a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Hermanos, pero no solo entre lo bueno y lo malo. Yo quiero decirles algo esta noche, esta mañana. No es tan difícil hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Entre lo bonito y lo feo no es difícil hacer diferencia. Usted dice, es bonito y es feo. Entre algo bueno usted dice, esto es bueno y esto es malo. Pero entre lo bueno y lo mejor es más difícil escoger. Entre lo bueno y lo mejor es más difícil escoger. Nos entretienen y nos gustan y las necesitamos, pero saber qué es lo mejor, solo Dios puede guiarnos por el poder de su Espíritu Santo. En tu vida hay cosas buenas, pero para poder llegar a cosas mejores necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos llene y nos guíe. Amén. Amén. ¿Quién dice que no necesitamos el trabajo? Se necesita, ¿verdad? Es más, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Quién dice que no necesitamos un techo para vivir? Sí. ¿Quién dice que no? Es más, el Señor dijo, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Quién dice que no necesitamos dinero? Necesitamos dinero, ¿verdad? ¿Quién dice que no necesitamos vacaciones, salir, viajar, descansar? Todo eso se necesita y muchas otras cosas más se necesitan y las necesita el ser humano. Pero hermano, Marta dijo, vamos a arreglar la casa porque llegó y Jesús llegó y ella arreglando la casa. ¿Eso es malo? No. Ella dijo el refrigerio para Jesús. Hay que hacerle el refrigerio caliente, la arepita, póngale mantequilla, póngale queso y vamos a prepararle el refrigerio a Jesús. Y otra vez, ¿y será que quiere el tintico Jesús? Y de pronto el almuerzo, eso era importante. ¿Quién dice que no? Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por cosas materiales. Se te está olvidando que el que entró aquí a tu casa hoy no fue un hombre cotidiano de los que siempre viene. El que entró hoy a tu casa es el Salvador del mundo, es el Rey de la gloria. No te ocupes tanto de lo material. Entiende quién vino a tu casa y solo una vez entró. Quien dijo que atender a Jesús no era lo correcto, pero que era mejor ir a prepararle los buñuelos, el algo, el refrigerio, o sentarse ahí cerquita a Él y escucharle, mirarle y pensar y reflexionar. Es el Salvador, es el que nos trajo la esperanza. Él es el que los ángeles cantaron y dijeron, les damos buenas nuevas de salvación, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Él era el Salvador del mundo. Marta lo tenía ahí, pero estaba ocupada. Estaba ocupada en otras cosas. Pero ¿quién nos guía y quién guía a la iglesia? ¿Y quién hace que un cristiano sea capaz de decir, necesito el trabajo, necesito el dinero, necesito esto, necesito aquello, pero tengo que ir a adorar a Dios y tengo que darle a Dios el primer lugar y tengo que reconocer que Él es Dios? Eso lo hará el Espíritu Santo. Te hará decir, Dios es primero. Él es el más importante en mi vida. Él es el centro de mi vida.
¿Qué es mejor? Darle a los hijos buenos celulares, buenas iPads, buenos computadores, buenos tenis y tener 2, 3 trabajos para suplir todo eso, o darles un poquito menos y traerlos a que conozcan de Dios y enseñarles a tener una relación con Dios y a vivir para Dios. ¿Que usted qué cree que es lo mejor para el niño? Quizás el iPad, el celular, el teléfono y tantas cosas, pero lo mejor para él será lo que le va a servir para la vida y para la vida eterna. Lo que le servirá aquí le servirá para su eternidad, pero esas cosas nos ayudará a entenderla el Espíritu Santo. El mundo no lo entiende. Ese es el discernimiento, esa es la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Por eso, hermano querido, hay que buscarlo. Por eso hay que anhelarlo. Por eso la iglesia debe buscar llenarse con el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos que nuestra familia llegue a los pies de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen familiares, esposos, hijos, hermanos, amigos, personas cercanas? Usted quisiera que lleguen a la iglesia. Hermanos, sus palabras no van a hacer nada. Nuestros consejos van y vienen. Pero hay algo que da el Espíritu Santo. Y es que cuando alguien se llena de él, él habla con poder y habla con autoridad. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en la vida de una persona. Hermano querido, sus palabras, hay gente que tiene capacidad de palabra, capacidad de discurso, elocuencia, saben expresarse, saben manejar el auditorio, saben manejar el público. Pero hermano querido, no serán más que palabras, no serán más que emociones, no será más que entretenimiento. Pero hay unas palabras que son sazonadas, que cuando llegan a la